En nuestra última rueda de prensa anunciamos la voluntad del Ayuntamiento a participar de las vías propuestas por la Diputación y presentamos el nuevo plan de viabilidad. En estos 17 días no hemos recibido respuesta de Diputación, pero lo que nos preocupa no son estos 17 días. Lo que es preocupante es que ya han pasado 2 años desde la primera vez que llamamos a la puerta de Diputación. En estos 2 años hemos realizado los ajustes necesarios para reducir los gastos de funcionamiento municipal en 1 millón de euros y hemos planteado diferentes alternativas para reducir la deuda municipal y equipararla a la media de Vizcaya. Hemos presentado 2 planes económicos, ya que el primero fue rechazado por la Diputación. Debido a la carga económica que supone la deuda de 5,4 millones de euros, a día de hoy Orduña no puede hacer frente a sus obligaciones por sí sola. Tal y como venimos advirtiendo desde hace meses, es necesaria la implicación de la Diputación. También hemos explicado que el hecho de poner la aduana en venta no resuelve nada si no hay un comprador. Y además, a la Diputación también ha rechazado comprar el edificio histórico o adelantar la cantidad necesaria para hacer frente a la deuda, mientras se realiza una venta en condiciones aceptables y con la aceptación de los vecinos. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que ya no podemos hacer frente a todas las obligaciones económicas. Ante esta situación, tenemos que elegir quién debe cobrar primero y a quién debemos aplazar los pagos. Nosotros lo tenemos muy claro. Priorizaremos el pago a los trabajadores frente a los bancos. Hoy mismo hemos comunicado a Kutxabank nuestra intención de no pagar parte de los créditos bancarios que tenemos vigentes con esta entidad. Con esta medida garantizamos el cobro de los salarios y el pago a los proveedores, ambos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, a los que los vecinos tienen derecho y a los que no podemos renunciar. Entendemos que con esta acción defendemos los principios expresados en el manifiesto, aprobado el mes pasado por el Pleno Municipal y suscrito por los trabajadores municipales, alcaldes pedáneos, más de 30 asociaciones locales y la plataforma ciudadana Orduñak Merezi-du. Somos conscientes de que con esta decisión pasamos de incumplir una ley a desobedecerla abiertamente y al no priorizar el pago a la deuda pública sobre el resto de obligaciones. No es una reacción ni un acto precipitado. Es una decisión consciente, fruto de la reflexión. Pero no nos queda otra salida. No podemos vulnerar los derechos de los orduñeses para pagar una deuda que jamás ha revertido en su beneficio. A la hora de hacer frente a esta situación de crisis, nuestras prioridades y compromisos son claros. La Diputación de Vizcaya autorizó el alto nivel de endeudamiento que ha causado el problema. ¿Se va a implicar ahora en la solución? Trabajaremos para que Kutxabank, siendo un banco público con una función social, no aplique la letra pequeña de los créditos, porque pondría en jaque al Ayuntamiento y a los servicios que éste ofrece a su ciudadanía. Nosotros nos reafirmamos, como en ocasiones anteriores, a favor de un modelo de gestión público transparente, coherente y responsable, que garantice los servicios básicos a la ciudadanía, cumpliendo con el compromiso adquirido con la sociedad orduñesa. Eskerrik asko.